Bueno, en estos momentos vamos a empezar la lectura del capítulo número 37, que se llama Pacientes con desafíos especiales. Sí, literal, llamémoslo así, no más. Pacientes con desafíos especiales, capítulo 37. ¿Ok? Entonces, introducción. El enfoque de la atención sanitaria en Estados Unidos continúa enfocándose en aumentar el valor mediante la mejora de la calidad y la disminución del costo relativo. Un método comúnmente empleado para lograr la reducción de costos es disminuir la duración de la hospitalización, obviamente. Al mismo tiempo, la medicina y la tecnología médica, pues es que sale más barato, pues entre menos tiempo, pues más barato, pues entre comillas. Sigue siendo caro, pero menos dinero. Al mismo tiempo, la medicina y la tecnología médica continúan mejorando. Como resultado, el número de niños y adultos con enfermedades crónicas y lesiones que viven en casa o en los entornos fuera del ámbito hospitalario siguen creciendo. Debe familiarizarse con los desafíos específicos de los pacientes con enfermedades y afecciones crónicas. Algunos ejemplos de pacientes con desafíos especiales incluyen niños que nacieron prematuramente y que tienen problemas respiratorios asociados, bebés y niños pequeños con defectos congénitos con enfermedad del corazón, pacientes con enfermedad neurológica, ocasionalmente causada por hipoxemia en el momento del nacimiento, como parálisis cerebral. Parálisis cerebral aquí hace referencia a un grupo de trastornos caracterizados por un movimiento corporal mal controlado. Hipoxemia. La hipoxemia, vea pues. Pacientes con enfermedad neurológica. Ocasionalmente causada por hipoxemia. Ya sabe que la hipoxia, bueno, hipoxemia es el nivel de oxígeno, es el nivel bajo, anormal o bajo en el de la sangre. Y la hipoxia es en hipoxia es en los tejidos. Entonces ya sabemos que aquí hace referencia que el bebé nace con deficiencia de oxígeno en el momento del nacimiento en la sangre. La hipoxemia después de la hipoxemia sigue la hipoxia, que es en los tejidos. Yo me imagino que por eso está la parálisis cerebral. Pacientes con enfermedades congénitas o adquiridas resultante en función corporal alterada que requiere asistencia médica para respirar, comer, orinar y función intestinal. Pucha. Por ejemplo, esto cuando habla de función corporal alterada puede ser, por ejemplo, un accidente de tránsito que dejó paralizada a la persona, ¿sí? Como para respirar, comer, orinar y función intestinal. Pacientes con déficits sensoriales como deficiencias auditivas o visuales, bueno, los ciegos y los mudos. Pacientes geriátricos con enfermedades crónicas que requieren la visita de un servicio de atención médica domiciliaria. Es posible que lo llamen para tratar niños y adultos que viven en casa y dependen de ventiladores mecánicos, bombas intravenosas u otros dispositivos para mantenerse con vida. Debe evaluar y mantener a sus pacientes con necesidades especiales de la misma manera que atiende a sus otros pacientes. O sea, pilas, no discriminación. No hagámoslo de la izquierda, nosotros no discriminamos, ellos sí. Su prioridad es la evaluación y el tratamiento de los XABC. No se distraiga con ruido y la mecánica del equipo médico. Concéntrese en el paciente, o sea, pilas. Al paciente, al que el equipo médico puede estar ayudando. Si la emergencia es el resultado de una falla de un equipo médico, utilice el equipo de la ambulancia. Algunas familias tendrán una bolsa de emergencia, que es una colección de equipo y suministros de repuesto para tales situaciones. Inteligencia callejera. Durante momentos estresantes de eventos de emergencia, es imperativo utilizar un enfoque en equipo. Confiar en cada miembro disponible. Tienes que confiar en tu compañero, porque
son un dúo o un cuarteto, si son bomberos, para para poder atender las emergencias médicas. Entonces tienen que confiar en uno en el otro, porque si no confían el uno en el otro, no, apague y vámonos, para colaborar en el tratamiento de su paciente, por lo que conduce a un mejor estándar de atención y el resultado del paciente. Palabras de sabiduría. Cuidadores primarios de pacientes con alto riesgo de paro cardíaco debe ser entrenado en RCP. Deberías abogar por esto como parte de los esfuerzos de participación comunitaria. Discapacidad, desarrollo de la discapacidad. El término desarrollo de la discapacidad es un desarrollo insuficiente del cerebro que da lugar a algún nivel de disfunción o deterioro. Se refiere a un grupo de condiciones que pueden perjudicar el desarrollo de las áreas de la capacidad física, aprendizaje, desarrollo del lenguaje o habilidades de afrontamiento conductual. La discapacidad intelectual es un subconjunto de discapacidades del desarrollo caracterizado por limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en habilidades necesarias para la vida diaria. Discapacidad intelectual, como esas personas que tienen al síndrome de Down, por ejemplo. Bueno, entonces, es un subconjunto de discapacidad del desarrollo donde los pacientes tienen limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en las habilidades necesarias para la vida diaria. El diagnóstico de discapacidad intelectual se realiza antes de los 18 años. La discapacidad intelectual abarca el espectro que va desde leve hasta grave. El nivel de atención y apoyo que estos pacientes pueden necesitar varía considerablemente. Inteligencia callejera. Hasta el 2010 el término retraso mental se utilizaba a veces para describir pacientes con discapacidades intelectuales. Este término ya no es aprobado. Entonces, desafíos especiales. A ver, debería, porque en inglés llegan y dicen, you have a mental challenge. O sea, hacen referencia a esto, a personas con discapacidad mental, o en este caso, los de retraso mental. Entonces, pilas, no los vayan a, o sea, no, son personas especiales, ¿ok? Personas especiales. Ojo. Retraso mental. Y en inglés, ¿verdad? Que le dicen mental challenge. Y Dios mío, la gente busca unas formas para insultar. Se utiliza a veces para describir pacientes con discapacidades intelectuales. Este término ya no es aprobado. Deberías usar el término discapacidad intelectual al documentar interacciones y durante interacciones verbales con pacientes y otros proveedores de atención médica. Las discapacidades intelectuales y el desarrollo pueden ser causadas por factores genéticos, infecciones congénitas, complicaciones al nacer, desnutrición o factores ambientales. Y las vacunas, imbéciles. La exposición prenatal, el consumo de drogas o alcohol también puede causar discapacidad intelectual. Otras como los petristas, otras y los demócratas. Otras causas que pueden ocurrir, o sea, quedan así, ¿no? Otras causas que pueden ocurrir después del nacimiento incluyen lesión cerebral traumática y envenenamiento, por ejemplo, por plomo u otras toxinas. Porque los pacientes con discapacidad intelectual, demócratas y petristas, pueden tener dificultades para adaptarse a un cambio o a un descanso en rutina. Una emergencia, una llamada que genera una sala llena de desconocidos puede ser abrumadora. Interactuar con un paciente puede resultar más difícil a medida que aumenta su nivel de ansiedad. Haga todo lo posible por respetar sus deseos e inquietudes. Tómese el tiempo necesario para explicarle con calma y claridad el tratamiento que va a respetar sus deseos e inquietudes. Tómese el tiempo necesario para explicarle con calma y claridad el tratamiento que va a recibir. Yo le diría, no te preocupes que te voy a hacer sentir especial. Dios mío. Perdón. Pregunta a los familiares o cuidadores qué métodos utiliza el paciente para comunicarse. Deben ser
tiene que ser una comunicación muy especial entre ellos. Algunos pacientes, algunos pueden comunicarse verbalmente, mientras que otros pueden usar imágenes o ser completamente silenciosos. Estas personas pueden describir cómo el paciente comunica sus sentimientos de dolor o malestar y brindar información adicional sobre el historial médico. Los pacientes con discapacidad intelectual son susceptibles a los mismos procesos patológicos que otros pacientes, incluida la diabetes, ataque al corazón y dificultades respiratorias. Evalúe y trate al paciente según la queja principal. Durante el transporte, mantenga al paciente lo más tranquilo posible. ¿Ok? Bueno, espera porque yo iba aquí. Voy a señalar algo aquí, se me fue cuál era la... aquí. Esto está acá. Trastorno del espectro autista. Trastorno del espectro autista, TEA, que en inglés sería Autism Spectrum Disorder, ASD. Es un grupo de trastornos complejos del desarrollo cerebral caracterizados por dificultades en la interacción social, conductas repetitivas, comunicación verbal y no verbal. Es una discapacidad intelectual caracterizada por déficit en comunicación social y se comprenden completamente y probablemente sean multifactoriales. La prevalencia general del autismo en Estados Unidos tiene aproximadamente 1 en 40 personas. El autismo es de 3 a 4 veces más común en hombres de lo que es en hembras y en aquellos que tienen un hermano mayor con la condición. Los pacientes con autismo suelen presentar respuestas sensoriales anormales. Es posible que no sientan frío, calor ni dolor como los otros. Pueden reaccionar al dolor riendo, tarareando, cantando o quitándose la ropa. Asimismo, aplicar vendajes o cinta adhesiva puede causar ansiedad o agresividad. Siempre que sea posible, examine al paciente comenzando por los pies y subiendo, mientras le explica cada paso del examen. Incluso cuando estos pacientes no pueden hablar, suelen comprender el habla. Si ven, son especiales, ellos tienen cosas especiales para enseñarnos. ¿Sí? Ustedes se burlan horrible. Los pacientes con autismo pueden tener una mayor sensibilidad al ruido y estimulación física. Mantenga un entorno de transporte tranquilo y minimice la estimulación para ayudar con estos problemas. Limita el uso de luces de emergencias y sirenas cuando sea práctico y seguro. Permitirle que el paciente utilice dispositivos de insonorización también puede ser útil. El uso de técnicas de distracción y aplicar una presión arterial puede ser necesaria. Usar un brazalete o escuchar un estetoscopio. Ok, vamos a señalar esta parte hasta acá. Ok, ya tenemos esto, entonces los pacientes pueden tener una frase corta, una frase corta, un objeto o una rutina particular que les brinde consuelo. Permitir que su rutina se lleve a cabo cuando sea práctico puede evitar que se desencadenen arrebatos o que se intensifiquen comportamientos. Si la política departamental lo permite, permita que un familiar o un cuidador de confianza viaje en el compartimiento de transporte con el paciente para facilitar su atención. Demostrar las técnicas de exploración
una persona de confianza puede ayudar a tranquilizar al paciente. Use frases cortas, directas y sencillas al comunicarse y concédale tiempo adicional para que procese la información sobre la comunicación si es posible. Palabras de sabiduría. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, las vacunas no causan esto. Sí, claro. Pilas. No causan el autismo. Según. Bueno, aquí vamos a ver esta parte que es muy especial. El síndrome de Down es un defecto cromosómico genético que puede ocurrir durante el desarrollo fetal y que produce deterioro intelectual, así como ciertas características físicas como una cabeza redonda con un occipucio plano y ojos inclinados y muy separados. Entonces, se caracteriza por un defecto cromosómico genético que resulta del deterioro intelectual leve o grave. La célula somática humana normal contiene 23 pares de cromosomas. ¿Sí? O sea, 66, porque son 23 pares, son 66 cromosomas. En la mayoría de los casos, el síndrome de Down, la trisomía 21, también conocida como trisomía 21, ocurre cuando dos cromosomas 21 no se separan y por lo que el lóbulo del espermatozoide contiene 24 cromosomas. Durante la fecundación se produce una triplicación trisomía del cromosoma 21. Este cromosoma adicional altera el desarrollo normal. Todavía leí otra cosa, pero ya la busco. El síndrome de Down se genera por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. Esto está mejor explicado. O una parte de él. En todas o algunas de las células del cuerpo en lugar de las dos copias normales. A ver, se genera por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o una parte de él en todas o algunas de las células del cuerpo en lugar de las dos copias normales. Este error de división celular, conocido como no disyunción, suele ocurrir de forma aleatoria durante la formación del óvulo y del espermatozoide. Existen tres tipos principales: cromosoma 21, el más común, mosaicismo y translocación. El trisomía 21 es la más común, el tipo más frecuente, donde todas las células del cuerpo tienen tres copias del cromosoma, donde todas las células del cuerpo contienen tres copias del cromosoma 21 en lugar de dos habituales. Ok, el síndrome de Down por translocación ocurre cuando una parte del cromosoma 21 se adhiere a otro cromosoma. La persona tiene un material genético total de 46 cromosomas, pero la cantidad extra de cromosomas es 21. El síndrome de Down con mosaico es una forma menos común en la que la copia extra del cromosoma 21 está presente solo en algunas células, mientras que otras tienen el número normal de cromosomas. ¿Por qué ocurre? Error aleatorio. En gran mayoría de los casos es un error espontáneo durante la división celular que forma el óvulo o el espermatozoide. Cuando esto ocurre, las células resultantes tendrán un cromosoma 21 de más o una parte de él. Factores relacionados con la edad materna. La edad de la madre es el único factor riesgo conocido, ya que el riesgo de errores de división celular aumenta con la edad de los óvulos. No es hereditario, en su mayoría. En general no se hereda el síndrome de Down, sin embargo, el tipo de translocación puede ser transmitido por un padre o una madre que es el portador de esa alteración cromosómica. ¿Se puede prevenir? No, el síndrome de Down no se puede prevenir porque no es causado por factores ambientales o del comportamiento de los padres. Es una condición genética que ocurre por un error aleatorio.
23 pares. Y se ocurre cuando se hay una copia adicional de un cromosoma, como lo muestra acá. Ok. El aumento de la... El aumento de la edad materna, antecedentes familiares de síndrome de Down son factores de riesgo conocidos para esta afección. Diversas anomalías físicas se asocian con el síndrome de Down. Una cabeza redonda con un occipucio plano, una lengua agrandada y saliente, los ojos rasgados y muy separados, piel doblada a ambos lados de la nariz que cubre las esquinas internas del ojo, manos cortas y anchas, muy separados, piel doblada a ambos lados de la nariz que cubre las esquinas internas del ojo, manos cortas y anchas, una cara y rasgos pequeños congénitos del corazón, defectos de nacimiento, problemas de tiroides, problemas de audición y visión. Las personas con síndrome de Down por lo general no presentan defectos de estos signos, pero se puede hacer un diagnóstico al nacer porque se puede observar varios de los signos. Dependiendo de su nivel de discapacidad intelectual, personas con síndrome de Down pueden llevar vidas independientes y pueden tener empleo, votar y participar en sus comunidades. Bueno, lo de emplear sí, lo de votar no sabía. Y participar en sus comunidades, pues me imagino que sí, porque necesitan el pueblo. Ay, mentiras, perdón. Pacientes con síndrome de Down tienen mayor riesgo de complicación. A ver. Ok. Pacientes con complicaciones médicas como leucemia. Pacientes de síndrome de Down tienen mayor riesgo de complicaciones médicas como leucemia y afecciones que afectan el sistema cardiovascular, sensorial, endocrino, musculoesquelético, dental, gastrointestinal, así como el desarrollo neurológico. Hasta un 40% de estos pacientes tienen condiciones del corazón y problemas de audición y visión, porque la gente con síndrome de Down a menudo tienen lenguas grandes y pequeñas, orales. Porque la gente con síndrome de Down a menudo tiene lenguas grandes y pequeñas fosas nasales u orales. Las vías respiratorias, el manejo puede ser difícil. Estos pacientes también pueden presentar diferentes dientes, desalineados y otros problemas dentales. El agrandamiento de la lengua y los problemas dentales también pueden provocar anomalías del desafío. En caso de las vías respiratorias, obstrucción en la maniobra de empuje mandibular puede ser solo lo que necesita para limpiar las vías respiratorias en un paciente inconsciente, ya sea la maniobra de empuje mandibular o una vía nasofaringea puede ser necesaria. Algunas personas con síndrome de Down tienen epilepsia. La mayoría de las convulsiones son generalizadas. El manejo del paciente es el mismo El manejo del paciente es el mismo que los de otros pacientes con convulsiones. Capítulo 18, emergencias neurológicas, se analiza el manejo de la emergencia de las convulsiones en detalle. Según el Instituto Nacional de Síndrome de Down, según el Instituto Nacional de Síndrome de Down, Sociedad de Instituto Nacional de Síndrome de Down, en la articulación atlantoaxial, donde las dos primeras cervicales vertebrales deben unirse e inestable aproximadamente en el 15%, no entendí. No entiendo, donde las dos primeras cervicales vertebrales reunirse. A ver, según el Instituto Nacional de Síndrome de Down, según la Sociedad
Instituto Nacional de Síndrome de Down de el atlantoaxial articulación, donde las dos primeras cervicales vértebras se reúnen. Es inestable aproximadamente el 15% de las personas con síndrome de Down. Esto se denomina inestabilidad atlantoaxial. La mayoría de los pacientes con inestabilidad atlantoaxial no presentan síntomas, sin embargo, tienen un mayor riesgo de complicaciones cuando sufren un traumatismo. Wow. Tenga en cuenta y tenga cuidado cuando reciba una llamada por un problema musculoesquelético o un posible problema neurológico en un paciente con síndrome de Down. Si la articulación atlantoaxial se disloca, como puede ocurrir con traumatismos, el paciente puede experimentar dificultad para caminar, dolor de cuello o disminución de la movilidad cervical y déficits. Puede experimentar dificultad para caminar, dolor en el cuello y disminución de la movilidad cervical, déficits sensoriales, dislocación, incluso puede causar lesión de la médula espinal. La inestabilidad atlantoaxial se diagnostica con una radiografía de la columna cervical, o sea, en las vértebras. Pero voy a señalar esto acá. Bueno, interacción con el paciente. Es normal sentirse incómodo al iniciar el contacto con un paciente con discapacidad intelectual, especialmente si no te has encontrado con este tipo de situaciones con frecuencia. El mayor plan de acción es tratar al paciente como tratarías a cualquier otro paciente. Aproximarse al paciente, actúe con calma y amabilidad, observando las señales de mayor ansiedad o miedo. Recuerde que es un extraño y se acerca a un grupo de personas. Es posible que el paciente no entienda su uniforme o no se dé cuenta que es usted. Y su equipo están ahí para ayudar. Puede ser útil tener su equipo a los miembros. Ser útil tener en su equipo. Puede ser útil tener los miembros esperan hasta que puedan establecer una. Puede ser útil tener. Puede ser que. Puede ser, usted puede introducir o presentar a los miembros del equipo y explicar qué están haciendo de manera lenta hacia ellos, o al acercarse lentamente hacia ellos, o a medida que se acerca. Es posible que interactúe con un paciente con una discapacidad intelectual de la siguiente manera. Hola, señor Pemberton. Me llamo Jerry Booker. Estréchele la mano al señor Pemberton si lo permite. Estamos aquí para ayudarlo. Su hermana nos llamó, dice que no se siente bien hoy y estamos aquí para ayudarlo a sentirse mejor. Mi compañera Tina y yo llevará un BP. ¿Recuerdas lo que te han hecho antes? Permita al señor Pemberton vea y toque el BP y coloque el manguito mientras su compañero avanza. Muévase lenta pero deliberadamente. Explique de antemano lo que va a hacer como cualquier otro paciente. Observe atentamente si el paciente muestra señales de miedo o resistencia o reticencia. Asegúrese de estar a la altura de sus ojos. Si el paciente está sentado, arrodíllese o siéntese. Esto es importante comunicarse con todos los pacientes. Sin embargo, eso es más importante haciendo que el paciente con desafíos especiales se sienta cómodo. Haga todo lo posible para calmar la ansiedad y el malestar del paciente mientras trabaja a través de su evaluación y bríndele tratamiento al establecer inicialmente confianza y comunicación. Tendrás muchas más posibilidades de atender el resultado exitoso. Lesión en el cerebro.
Un paciente con antecedentes de lesión en el cerebro puede ser difícil de evaluar y tratar. El capítulo 29 de lesiones en la cabeza y la columna vertebral habla de lo traumático de una lesión en el cerebro en detalle. Pacientes con lesiones en el cerebro pueden enfrentarse a una compleja ansiedad de desafíos relacionados con la lesión. En tales casos, será útil recopilar un historial médico completo del paciente, su familia y amigos. Su interacción con los pacientes con lesiones en el cerebro deben ser adaptadas a las capacidades específicas. Tómese el tiempo para hablar con el paciente y su familia para establecer qué se considera normal para el paciente. Por ejemplo, determine si el paciente tiene discapacidades cognitivas, sensoriales, comunicación, déficit motores, conductuales o psicológicos. Cuando atiendes a un paciente con antecedentes de lesión en el cerebro, hablar en un tono tranquilo y relajante, y observe de cerca al paciente para detectar signos de ansiedad o agresión. En algunos casos es posible que sea necesario sujetar al paciente en una posición especial para garantizar su seguridad y la del paciente. No espere que el paciente camine hasta la ambulancia o camilla. Como siempre, trate al paciente con respeto, use su nombre y explique los procedimientos y tranquilícelo durante todo el proceso. Bueno, continuamos. Discapacidades sensoriales, discapacidad visual. Las deficiencias, vea, hablando de discapacidad visual y yo sin las gafas. Las deficiencias visuales pueden deberse a muchas causas diferentes: un defecto congénito, una enfermedad, una lesión o una degeneración del glóbulo ocular, o sea, del nervio óptico, o la vía nerviosa. Por ejemplo, con el envejecimiento, del grado de discapacidad visual puede variar de parcial a total. Algunos pacientes presentan pérdida de visión periférica o central, otros pueden distinguir la luz de la oscuridad o identificar formas generales. Las diferencias visuales pueden ser difíciles de reconocer durante su evaluación de la escena. Busque señales que indiquen que el paciente tiene problemas de visión, como la presencia de anteojos, un bastón o un animal de servicio. Preséntese inmediatamente al entrar en la habitación. Tenga a su equipo los miembros. Otra vez esta parte que presente a su equipo para que el paciente pueda identificar sus voces y ubicaciones. Además, recupere todas las ayudas visuales y entrégueselas a su paciente para que la interacción sea más cómoda. Ahí está el perro de servicio. Igual estos perros tienen un letrero. Un paciente con discapacidad visual puede sentirse vulnerable, especialmente durante el caos de un accidente. Es posible que haya aprendido a usar otros sentidos como el oído, el tacto y el olfato. Para compensar la pérdida de la vista, y los sonidos y olores de la escena puede resultar desorientadores. Recuerde explicarle al paciente lo que sucede, identificar los ruidos y describir la situación y el entorno, especialmente si debe moverlo. El paciente puede usar un bastón o un andador para caminar con seguridad, incluso si el paciente será trasladado en una camilla. Recuerde llevar consigo su bastón o andador a menos que el paciente esté en condición crítica. Un animal de servicio debe permanecer con el paciente en el compartimiento del paciente de la ambulancia y brindará tranquilidad al paciente y evitará retrasos en el transporte. Sin embargo, en algunos casos es posible que tenga que hacer arreglos para el cuidado o acompañamiento del animal. Un amigo del paciente o un agente de control de animales puede ser útiles en esta situación, y debe evitar separar al paciente del animal siempre que sea posible. Se puede guiar a un paciente ambulatorio con un ligero toque en el brazo o en el codo. Como alternativa puede permitir que el paciente apoye la mano en su hombro, ya que esto puede mejorar su equilibrio y seguridad al moverse. Pregunte a los pacientes qué método prefieren. Si deben guiar a los pacientes con suavidad, pero nunca se les debe tirar ni empujar. Es necesario comunicar los obstáculos con anticipación. Frases como: se acerca a las escaleras, vamos a bajar 5 escalones, permitirán al paciente anticipar y sortear los obstáculos con seguridad. Palabras de sabiduría.
Los animales de servicio no se clasifican como mascotas y por ley se les debe permitir acompañar al paciente a menos que estén lesionados o fuera de control. Consulte a sección Animales de Servicio en la ley de estadounidenses con discapacidades para más información. Discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva habla sobre la pérdida, la discapacidad auditiva puede variar desde una leve pérdida auditiva hasta la sordera total. El capítulo 4, Comunicaciones y Documentación, habla sobre la pérdida auditiva en más detalles. Los pacientes con dificultades auditivas pueden tener dificultades con el entorno, el volumen y para hablar con claridad. Algunos pacientes aprenden a hablar aunque nunca hayan escuchado sonidos. Otros pacientes pueden haber escuchado el habla y aprendido a hablar, pero posteriormente han sufrido una pérdida auditiva parcial o total. Lo que les lleva a hablar demasiado alto. Muchas personas mayores presentan algún grado de pérdida auditiva. Las dos formas más comunes de pérdida auditiva son sordera neurosensorial, que es pérdida permanente de la audición causada por una lesión o daño del oído interno. Pérdida permanente de audición causada por una lesión o daño del oído interno. Y la otra es la pérdida auditiva conductiva. Es la pérdida auditiva causada por una transmisión defectuosa de las ondas sonoras. O sea, a ver, sordera neurosensorial, pérdida permanente de audición causada por una lesión o daño en el oído interno. O sea, una lesión, o sea, como puede ser una explosión. Y la pérdida auditiva causada por una transmisión defectuosa de ondas sonoras. O sea, por un ruido. O sea, es que Bueno, vamos a mirar. Sordera neurosensorial o daño a los nervios es el resultado de una lesión o daño al oído interno. Y la pérdida conductiva es causada por un defecto de la transmisión de sonoras que puede ocurrir cuando una persona tiene una acumulación de cera dentro del canal auditivo o un tímpano perforado. Palabras de sabiduría. Al igual que todas las intervenciones para las barreras de la comunicación, debe documentar el uso de un intérprete. Recuerde también que las conclusiones basadas en la información de los intérpretes pueden no ser válidas. Solicite al intérprete que informe exactamente lo que el paciente afirma y no añada ningún comentario, por bien intencionado que sea. Durante la evaluación de la escena, busque los indicios de una persona que podría tener dificultades auditivas, como la presencia de audífonos, la mala pronunciación o mala respuesta a su presencia o preguntas. Es posible que los pacientes no tengan sus audífonos en el lugar. Ayude al paciente a encontrar y colocarse los audífonos según corresponda o pida ayuda a sus familiares. Puede ser útil comunicarse por escrito hasta que encuentre los audífonos. La mayoría de los pacientes con dificultades auditivas también pueden leer los labios hasta cierto punto. Por lo tanto, póngase de frente al paciente mientras se comunica para que pueda ver su boca. No exagere los movimientos labiales. Mire hacia otro lado. Colóquese aproximadamente a 18 pulgadas, o sea 46 centímetros delante del paciente. Dado que los pacientes con dificultades auditivas suelen tener más dificultades para oír sonidos de alta frecuencia. Nunca grite. En su lugar, intente bajar el tono de voz. Pregúntele al paciente cómo le gustaría comunicarse conmigo. Algunos pacientes pueden preferir la comunicación escrita o el uso de gestos o imágenes. El lenguaje de señas estadounidense puede ser un método preferido de comunicación del paciente. Un intérprete familiar o amigo puede ser un valioso compañero de equipo si es necesario. Pídale al intérprete que acompañe al paciente al hospital, ya que esto puede reducir el estrés. El estrés de la comunicación en el paciente. Los IMS, la tripulación de IMS, el personal del hospital, si no hay intérprete disponible, llame al centro de acogida para solicitarlo tan pronto como tenga conocimiento de la necesidad. Enfermo, herido, ayuda. Enfermo,
herido y ayuda. Ayuda. Por favor. Ayuda. Bueno. A continuación se ofrecen algunos consejos útiles para trabajar con pacientes con discapacidad auditiva. Hable lento y claramente al oído menos afectado o colóquese en ese lado. Cambiar de altavoz, dado que el 80% de la pérdida auditiva se relaciona con incapacidad de oír sonidos agudos. Puede ser útil tener un miembro del equipo con voz grave y que se comunique con el paciente. Proporcione papel y lápiz para que pueda escribir sus preguntas y el paciente pueda escribir las respuestas. Solo tenga un EMT para hacer preguntas de entrevista, para evitar confundir al paciente. Pruebe la técnica de estetoscopio inverso. Coloque las patillas de su estetoscopio en los oídos del paciente y hable suavemente al paciente al diafragma del estetoscopio para amplificar tu voz. Audífonos. Un audífono es esencialmente un dispositivo que amplifica el sonido. Los audífonos no pueden restaurar la audición a la normalidad, pero sí mejora la audición y la capacidad auditiva. Los audífonos pueden ser externos o internos según el tipo de daño auditivo. Existen varios tipos de audífonos disponibles como lo que se muestran en esta imagen. Ok, entonces dice que el A, que es este, es detrás de la oreja, que viene acá, de cuerpo convencional. El cuerpo convencional, que es este. El C en el canal auditivo, o sea, es este. ABCD en la oreja, que viene aquí internamente, es similar al anterior. Y la E, que es complementa en el canal, vea pues. Entonces, dice así, detrás de la oreja, las partes del trabajo están contenidas en el estuche de plástico que se coloca detrás de la oreja. Cuerpo convencional, este estilo es más antiguo, generalmente lo utilizan personas con pérdida auditiva profunda. En el canal y completamente en el canal. Estos audífonos están contenidos en un pequeño estuche que se ajusta parcial o totalmente en el canal auditivo, en la oreja. Todas las piezas están contenidas en una concha que encaja en la parte externa de la oreja. Ya pues. Los audífonos implantables también son una opción para pacientes con pérdida auditiva menos profunda. Para insertar un audífono, siga la forma natural de la oreja. El dispositivo debe quedar ajustado sin forzarlo. Si escucha un silbido, es posible que el audífono no esté. Ok, si escucha el audífono esté en lo suficiente como para sellar el audífono. De lo contrario, el volumen podría ser demasiado alto. Intente reposicionarlo o quíteselo y baje el volumen. Si no puede insertarlo después de 2 intentos, colóquelo y guarde en la caja. Llévelo consigo y documente el transporte y transferencia de los audífonos al personal del hospital. Nunca intente limpiar los audífonos ni los moje. Si puede insertar el audífono pero no funciona, intente solucionar el problema. Primero asegúrese de que el audífono está encendido. Pruebe con una nueva batería. Revise el tubo para asegurarse de que no está torcido ni doblado. Asegúrese de que el interruptor esté en posición M de micrófono, no en posición T de teléfono. Para un audífono convencional de cuerpo entero, pruebe con un cable de repuesto. El viejo podría estar roto y en cortocircuito. Finalmente, asegúrese de que el molde auricular no esté obstruido con cerumen, o sea, con cera del oído. Palabras de sabiduría. Muchos pacientes con deficiencias auditivas limítrofes pueden no ser conscientes de la magnitud de su problema. Y el ruido y las distracciones del IMS, el entorno puede empeorar la situación. Si un paciente pide
le pide con frecuencia que repita las cosas, sospeche de que tiene una discapacidad auditiva. Palabras de sabiduría. Algunos pacientes con dificultades auditivas son sensibles a los ruidos fuertes cerca de sus oídos. Recuerde, señora, ok, nuevamente. Algunos pacientes con dificultades auditivas, bueno, por tercera vez. Algunos pacientes, perdón, me ocupo, entonces por eso están los cortes ahí, perdón. Palabras de sabiduría. Algunos pacientes con dificultades auditivas son sensibles a los ruidos fuertes cerca de sus oídos. Recuerde usar un tono de voz normal al hablar con estos pacientes. O sea, pilas, tampoco exagere el tono de voz, ¿no? No va a ser una porquería también con esas personas ni eso, ¿no? Entonces, discapacidades físicas, parálisis cerebral. La parálisis cerebral es un grupo de trastornos caracterizados por un movimiento corporal mal controlado. Bueno, vamos a ver qué más nos dice, porque por ejemplo yo conozco uno que es, bueno, parálisis cerebral, pero es que estamos hablando de parálisis cerebral, esto es otra cosa. Bueno, un término para un grupo de trastornos caracterizados por un movimiento corporal mal controlado. Este trastorno es el resultado de un daño, parálisis cerebral. ¿Me decían cómo está la persona? Bueno, este trastorno es el resultado de un daño al feto en desarrollo en el cerebro mientras está en el útero. Privación de oxígeno al nacer, una lesión cerebral traumática al nacer o una infección como la meningitis durante la primera infancia. Pacientes con parálisis cerebral pueden presentar síntomas que varían de leves a graves, incluyendo mala postura y movimientos espásticos e incontrolados de las extremidades. Entonces, parálisis cerebral también se asocia con otras afecciones como deficiencias visuales y auditivas, dificultad para comunicarse, epilepsia, que son convulsiones, y las discapacidades intelectuales. Muchos pacientes con parálisis cerebral poseen algún grado de deterioro intelectual, mientras que otros tienen un nivel de inteligencia normal y son capaces de vivir de forma independiente con un apoyo mínimo. Los pacientes con parálisis cerebral pueden presentar una marcha inestable, que se llama ataxia, y requieren la ayuda de una silla de ruedas o un andador. Transporte de este tipo de equipo con el paciente siempre que pueda. Sujetarse correctamente en la ambulancia. Al igual que con todos los pacientes, la evaluación de los XABC es de suma importancia cuando se trata de un paciente con parálisis cerebral. Observar atentamente las vías respiratorias. Estado de un paciente con parálisis cerebral, porque estos pacientes pueden tener una mayor producción de secreciones y dificultad para tragar. Disfagia, lo que requiere una succión agresiva para limpiar las vías respiratorias. Cuando usted atiende a un paciente con parálisis cerebral, tenga en cuenta lo siguiente: no asuma que los pacientes con parálisis cerebral tienen una discapacidad intelectual, aunque el 75% de los pacientes tienen alguna discapacidad intelectual. Bueno, muchas personas con parálisis cerebral tienen un coeficiente intelectual normal o solo un ligero deterioro intelectual. Las extremidades suelen estar subdesarrolladas y son propensas a una lesión, por ejemplo, una caída en una silla de ruedas, mejor dicho. Los pacientes que tienen la capacidad de caminar pueden tener la marcha inestable y ser propensos a las cataratas. Si el paciente tiene una almohada o una silla especial, como muchos pacientes pediátricos, podría preferir usarla durante el traslado. Recuerde acolchar al paciente para garantizar su comodidad y nunca fuerce sus extremidades en ninguna posición. Siempre que sea posible, transporte andadores o sillas de ruedas con el paciente. Aproximadamente el 25% de los pacientes con parálisis cerebral tienen una convulsión o un trastorno de convulsión. Esté preparado para abordar una convulsión si ocurre uno. Tenga a mano una unidad de succión. Considere solicitar información adicional y soporte vital avanzado, o sea, el ILS. Espina bífida. Ya habíamos hablado de la espina bífida, pero este es muy interesante porque vale que es un defecto de desarrollo en el que una porción de la médula espinal o las meninges pueden sobresalir fuera de las vértebras y posiblemente incluso fuera del cuerpo.
generalmente en el tercio inferior de la columna en el área lumbar. Es un defecto congénito causado por un cierre incompleto de la columna vertebral durante el desarrollo embrionario o fetal, lo que resulta en una porción expuesta de la médula espinal. Ya lo vamos a ver. La abertura puede cerrarse quirúrgicamente, pero el niño suele sufrir daño espinal y neurológico. La ingesta materna adecuada de vitamina B9, o sea, ácido fólico, reduce el riesgo de espina bífida. La mayoría de los defectos ocurren antes de que la mujer sepa que está embarazada, por lo que desde 1992 el gobierno de Estados Unidos ha ordenado que alimentos como panes, cereales y granos fortifiquen con vitamina B9. Este esfuerzo ha disminuido la incidencia de espina bífida, pero desafortunadamente sigue siendo uno de los defectos congénitos discapacitantes más comunes en Estados Unidos. Algunos pacientes con espina bífida también tienen hidrocefalia, que requiere la colocación de una derivación para drenar cantidades excesivas de líquido cefalorraquídeo desde el cerebro. Dios mío. Y esto, Dios mío, qué pecado. Esto es la espina bífida. Padre Santo, qué pecado, ¿no? Dios mío. La espina bífida es uno de los defectos congénitos discapacitantes más comunes en los Estados Unidos. Qué pecadito, miren ese bebecito. Dios mío. Tenga en cuenta que algunos pacientes con espina bífida tienen parálisis parcial o total de las extremidades inferiores. Qué pecado. Pérdida de control de los intestinos y la vejiga. Y una alergia extrema a los productos de látex. Wow, no lo sabía. Los productos sin látex deben mantenerse en la ambulancia para evitar una reacción anafiláctica grave en pacientes con espina bífida. Esto lo voy a señalar porque no tenía ni idea. Ah, se despertó mi chino. Entonces, pacientes con espina bífida se beneficiarán de las mismas consideraciones que ofrece cuando trata a un paciente con parálisis o con dificultad para moverse. Pregunte a los pacientes cómo moverlos mejor antes de transportarlos. Es muy probable que un paciente en tu comunidad tenga espina bífida. Parálisis. La parálisis es la incapacidad de mover voluntariamente una o más partes del cuerpo. Puede ser causada por un stroke o traumatismos o por defectos congénitos. La parálisis no siempre implica pérdida de sensibilidad. Algunos pacientes tendrán sensibilidad normal o incluso hiperestesia, aumento de la sensibilidad. Hiperestesia, aumento de la sensibilidad. Lo que puede hacer que el paciente experimente el tacto como dolor en la zona afectada. Wow. La parálisis de un lado, no tenía ni idea qué es esto. Venga, no tenía ni idea qué era esto. La parálisis de un lado de la cara puede causar desafíos de comunicación. El diafragma y algunos pacientes con parálisis pueden no funcionar correctamente, lo que requiere el uso de un respirador, o sea, ventilación positiva. Los pacientes también pueden depender de equipos especializados como catéteres unitarios, tubos de traqueotomía, bolsas de colostomía o tubos de alimentación, que se analizan más adelante en este capítulo. Algunos pacientes pueden tener dificultad para tragar, lo que crea la necesidad de succión. Cada tipo de médula espinal, la parálisis requiere su propio equipo y puede tener sus propias complicaciones. Pacientes que presentan pérdida parcial o total de la sensibilidad de una extremidad, no te avisa cuando estás lesionado. Siempre tócala con suavidad y ten mucho cuidado al levantar o mover a un paciente paralizado. Pregúntele al paciente cuál es la mejor manera de moverlo antes de transportarlo, perdón. Venga, leo este pedacito otra vez. Pacientes que presentan pérdida parcial o total de la sensibilidad de una extremidad, no te avisa cuando estás lesionado. Ok. No te avisa cuando la estás lesionando. Los pacientes pueden tener dificultad para tragar, lo que crea la necesidad de succión.
cada tipo de médula espinal, cada tipo de parálisis de médula espinal requiere su propio equipo y puede tener sus propias complicaciones. Lo más interesante es que me parece es esto: pacientes que presentan pérdida parcial o total de la sensibilidad de una extremidad no te avisa cuando la estás lesionando. A ver. Pacientes bariátricos. La obesidad es una condición compleja en la que una persona tiene una cantidad excesiva de grasa corporal. Es el resultado de un desequilibrio es el resultado de un desequilibrio entre las calorías consumidas y las calorías gastadas. La solución hacia la obesidad el problema puede parecer simple: restablecer el equilibrio calórico, pero desafortunadamente las causas de obesidad se comprenden completamente en muchos casos de obesidad. ¿Sé qué? La causa de obesidad no se comprenden completamente. Muchos casos de obesidad pueden atribuirse a una tasa metabólica baja o a una predisposición genética. Según la clínica Mayo, vea pues, el término obeso, perdón, se utiliza cuando alguien tiene un 30% más de su peso corporal ideal. Wow. Esta es una buena guía general, excepto en casos en los que el peso corporal no se correlaciona con el exceso de grasa, como la gente muy musculosa. En una obesidad severa, también llamada obesidad mórbida, la persona tiene 2 o 3 veces más el peso ideal. Su calidad de vida suele verse afectada. O sea, la obesidad es cuando tiene el 30% más de su peso corporal, pero la obesidad mórbida es cuando tiene 2 o 3 veces más el peso que el ideal, o sea, puede pesar 3 veces más del peso que debería tener. Entonces, su calidad de vida suele verse afectada negativamente y el sobrepeso puede causar diversos problemas como dificultades de movilidad, diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón y strokes. Interacción con pacientes con obesidad. Los pacientes con obesidad a menudo son ridiculizados públicamente. A veces se convierten en blanco de discriminación. Los pacientes con obesidad puede que sientan avergonzados por su condición o temer el desprecio como resultado de experiencias pasadas. Algunas de estas interacciones negativas pueden haber ocurrido con un profesional de la salud insensible. Como con cualquier paciente, es difícil de trabajar y tranquilizar a estos pacientes. Establecer la situación del paciente, la queja principal, y luego comunicar su plan de ayuda para ayudar. Muchos pacientes con enfermedades graves de obesidad tienen un historial médico complejo y extenso, por lo que dominar el arte de realizar una entrevista con el paciente les será de gran utilidad en sus interacciones con los pacientes. Si es necesario transporte, planifique con anticipación ayuda adicional y no tema llamar a proveedores adicionales o equipo especializado si es necesario. En particular, envía a un miembro de su equipo para contactar la salida más fácil y segura. Recuerde, la seguridad de todos está en juego. No querrá arriesgarse a que el paciente se caiga o a lesionar a un miembro del equipo al intentar levantar demasiado peso. Los movimientos son simples. Por simples que parezcan, se vuelven mucho más complejos al tratar con un paciente con obesidad. Wow. Interacción con pacientes con enfermedades mórbidas, o sea, una obesidad. La obesidad mórbida afecta a aproximadamente 9 millones de adultos estadounidenses. Los pacientes pueden superar las dificultades de movilidad tirando, meciéndose o rodando hasta alcanzar una posición. La constante cepa en las estructuras de su cuerpo pueden dejarlos con enfermedades crónicas, lesiones en las articulaciones u osteoartritis. Al mover a un paciente con enfermedad de obesidad, siga estos consejos. Trata al paciente con dignidad y respeto. Tenga cuidado si tiene prejuicios hacia las personas con obesidad. Reconocer este sesgo puede ayudar a garantizar que se brinde la misma atención, incluido el transporte al hospital por estos pacientes
al hospital por estos pacientes, lo mismo que haría por otros. Pregúntale al paciente cuál es la mejor manera de moverlo antes de intentar hacerlo. Evite levantar al paciente de una sola extremidad, ya que ello podría suponer un riesgo de lesiones en las articulaciones sobrecargadas. Coordinar y comunicar todos los movimientos a todos los miembros del equipo antes de comenzar a levantar. Si el movimiento se sale de control en cualquier momento, deténgase, cambie de posición y reanude. Busque puntos de presión o pinchazos del equipo porque esto podría causar lesiones importantes en los tejidos blandos o profunda o trombosis en venas profundas. Los pacientes grandes a menudo tendrán dificultad para respirar en posición supina. Cuando sea seguro y apropiado hacerlo, eleve la cabecera de la camilla al transportar al paciente con obesidad. Existen muchos tipos de equipos especializados para pacientes con obesidad. Algunas zonas cuentan con ambulancias bariátricas especialmente equipadas para estos pacientes. Familiarícese con los recursos disponibles en tu área. Planifique rutas de salida para acomodar a pacientes grandes, equipos y elevador de equipo, miembros del... Planifique rutas de salida para acomodar a pacientes grandes, equipos y los miembros... No entiendo esta cosa, eso está muy mal traducido. Ok, entonces, planifique las rutas, sí, planifique las rutas para los pacientes largos, el equipo y los miembros del equipo de alzado. Recuerde no hacer daño. Notifique con anticipación al centro receptor para permitir que se hagan arreglos especiales antes de su llegada para satisfacer las necesidades del paciente. Poblaciones especiales. Al igual que con los adultos mayores, los pacientes pediátricos esté alerta ante la posibilidad de abuso y descuido al tratar pacientes con desafíos especiales. Las señales de abuso incluyen evidencia de múltiples lesiones en diversas etapas de curación, lesiones que no parecen corresponder a la historia proporcionada por los cuidadores y quemaduras asociadas con antecedentes sospechosos. Las lesiones relacionadas con el abuso a menudo se infligen en áreas que no se ven fácilmente. Haga que el paciente esté lo más cómodo posible y luego quítele la ropa para evaluar la piel en busca de signos de maltrato. Documente todos los hallazgos e infórmelos al médico de emergencia y al departamento de emergencias. En cualquier agencia de informes obligatoria en tu estado. Señales de descuido incluyen mala higiene, cabello descuidado, pacientes varones sin afeitar, enfermedades frecuentes y vestimenta inadecuada para el clima. Bueno, sí. Dios mío, es que... muy triste. Pero bueno. Vamos a dejar hasta aquí. Mañana continuamos con el resto. Bueno, muchachos, entonces de aquí ya nos queda, vamos en la página 1404 menos menos 1412. Nos quedan 8 hojitas para terminar. 8 hojitas. Bueno, ya casi acabamos con esto, ya casi. Aunque tengo dudas es de esta parte. Vamos a mirarla. Que es tengo que hablar con un amigo. En esta parte donde dice el manejo de incidentes. Aquí donde dice National Incident Management System NIMS. Porque aquí te dice que tienes que hacer 4 cursos. Y ya los vi todos. Y están, pero... cosa jodida. Está muy... Y además tienes que enviar los cursos acá.
Y tienes que subir los 4 certificados. ¿Qué? ¿Hay que hacer otro? Miércoles. Tengo que llamar a un amigo para preguntarle. Uy, sí, mira. Uy, no sea pendejo, toca hacer más. Tan grande que se ve, ¿cierto? Eso es un castillo. Es este. Bueno, ya les contaré con todo esto. Son muchos. Mucha. Bueno, me voy a asesorar de esto porque quiero decirles cómo es realmente esto porque no tengo ni idea. Bueno, así quedamos. Buenas noches.